Los mexicas. Seguramente has leído o escuchado hablar sobre ellos. Puede que en algún libro, en la clase de historia de tu profesor o incluso en la televisión. Cual sea la situación, también aprendimos a llamar a esta cultura por otro nombre, ¿verdad? La palabra azteca es usada como sinónimo de mexica. Incluso grandes historiadores mexicanos lo han hecho. Pero, si te dijera que azteca y mexica tienen características diferentes, ¿qué pensarías al respecto? Los aztecas vivían en Aztlán, un islote muy parecido a Tenochtitlan. Este lugar se ubicaba al norte del país. Como en todas las culturas, ellos tenían un dios muy importante, en ese caso, Huitzilopochtli. Un día, este dios les ordenó dejar Aztlán, con la esperanza de una tierra llena de recursos y riquezas. ¿Un lugar con más comida? ¿Quién no quisiera ir? Los aztecas empezaron su viaje en el año 1 pedernal, lo que sería el año 1115 para nosotros, y en un principio estuvieron acompañados de otras 7 tribus. Estas 8 tribus llegaron a un árbol de ahuehuete. Nuestros aztecas pensaron que era su tierra prometida. No podían estar más equivocados. A Huitzilopochtli no le agradaba la idea de ir en grupo, así que rompió el árbol con sus poderes a la mitad y le ordenó a su pueblo viajar por su propia cuenta. Eso sí, como era muy generoso, les dio una pista para encontrar el tesoro, y no era una X, era un águila con las alas extendidas hacia el sol mientras posaba en un nopal. En el camino, derrotaron a los Mimixcoas, y es a partir de este momento que se llaman mexicas. Después, se volvieron esclavos de Culhuacán, y cuando se liberan de ellos, llegaron hasta la bahía de Texcoco, en donde encontraron un islote, y aquí vieron algo magnífico. Un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Así es como en 1325 fundan Tenochtitlan. Por cierto, ¿no has visto esta escena en alguna parte? Tenochtitlan fue fundada en 1325 en un islote del lago de Texcoco. A pesar de eso, los mexicas no eran dueños de este lugar, pues le pertenecía al señorío de Azcapotzalco. Los mexicas pudieron quedarse ya que aceptaron ser sus tributarios. Esta ciudad se ubicaba en la cuenca lacustre del Valle de México. Y tú te preguntarás, ¿la qué? La cuenca lacustre del Valle de México era una zona montañosa, donde se encontraba la Sierra de Nevada, la Sierra de las Cruces y la Sierra de Chichen-Itzá. En la flora del lugar podíamos encontrar árboles como el ahuehuete o tules. Dentro de la fauna podíamos encontrar aves como patos, peces como los boquerones y anfibios como el mítico jolote. Pero, además de eso, la característica principal de la cuenca es que estaba compuesta de 5 lagos. Sus nombres eran Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco. Los 3 primeros eran de agua salada. Y tal vez te preguntes, ¿cómo saciaban sus necesidades? Los mexicas eran muy listos. Construyeron el Albarradón de Nezahualcóyotl. Lo podemos asimilar a una presa. Esta construcción les permitía dividir el agua salada de la dulce y evitar inundaciones. Pero, ¿cuándo empieza realmente el Imperio Mexica? En 1428 derrotaron a Azcapotzalco con ayuda de Tlacopan y Texcoco. A partir de aquí, los mexicas se volvieron un grupo dominante y con el pasar del tiempo, más que sus aliados. Para 1519, cuando Cortés llega a México, el territorio mexica se expandía más allá de Tenochtitlan. Su imperio lo conformaban los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, parte de Guerrero y la costa de Chiapas y Guatemala. Periodización. Muchos de ustedes se preguntarán qué es un periodo. Un periodo es un espacio de tiempo durante el cual se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento, pues el periodo de los mexicas surge en el periodo posclásico, de 1325 a 1521 de Cristo. Empezaremos a hablar sobre la civilización azteca. Antes que nada, ¿qué es una civilización? Una civilización es un conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. La civilización mexica fue un próspero pueblo mesoamericano que se llegó a establecer en el territorio centro y sur de la ciudad actual de México entre 1345 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Esta se llegó a convertir en una cultura dominante en la región hasta llegada de los conquistadores europeos. Esta civilización fue una de las principales civilizaciones precolombinas. ¿Qué es una civilización precolombina?
son aquellas que tuvieron lugar antes de la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, junto con la civilización olmeca, tolteca y teotihuacana. Estas llegaron a alcanzar su máxima expresión bajo la condición del imperio que perduró hasta 1521 después de Cristo, tras el inicio de la guerra en contra de la conquista española. Esplendor. Al hablar de esplendor estamos hablando de todo aquello que logra su máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. La época de máximo esplendor de los mexicas fue a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Estos se llegaron a extender por una amplia región de Mesoamérica, incluyendo además del Valle de México, golfos del Pacífico y de México, el istmo de Tehuantepec y parte del actual Guatemala. Las guerras floridas eran un tipo de guerra ritual propio de los mexicas en los siglos anteriores a la conquista, consistente en el acuerdo entre varias ciudades de organizar combates en las que se capturaban prisioneros de ambos bandos, que eran sacrificados ritualmente. Prisioneros tomados en las guerras eran ofrecidos a Huitzilopochtli. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué eran las guerras floridas y cuál fue su verdadera importancia? El ritual de las guerras floridas, tal y como se le ha reconstruido generalmente, daba inicio en un tiempo y lugar acordado previamente por los contrincantes. Se llegaba a cabo un espacio sagrado que los contendientes desalojaban para tal efecto, llamado territorio del águila, territorio enemigo. La señal para que comenzara la batalla era la quema de una gran pira de papel e incienso. Aunque muchos de ellos resultaban heridos y otros morían, el propósito fundamental no era ese, sino el de tomar prisioneros. Estratificación social. En la sociedad mexica se puede decir que dicha pirámide estaba dividida en tres: nobleza, pueblo y esclavos. Pero lo cierto es que dentro de cada rubro se desenvolvían distintos grupos sociales. Estas eran las clases que caracterizaban al imperio mexica. Huetlatoani, emperador. Este era el único gobernante de Tenochtitlan. El término proviene del náhuatl, que quiere decir gran arador. Ciertamente, esta persona contaba con máxima autoridad y llevaba a cabo funciones militares y religiosas. Pipiltín, nobles. Después del emperador, este grupo era el que gozaba de mayores beneficios. A este pertenecían las familias de los políticos, los sacerdotes y la clase militar. Los pipiltín eran los jerarcas de los calpullis y además de poseer tierras, también podían contar con sirvientes. Dentro del pueblo entran los llamados pochtecas y macehualtín. Se incluyen dentro de la pirámide social, ya que los pochtecas eran los comerciantes más importantes de Tenochtitlan. Cabe mencionar que estas eran personas muy respetadas. Por otra parte están los macehualtín, que podían ser artesanos y campesinos. En este grupo se hallaban los pobladores más comunes. Finalmente está la clase social tlacotín, que son los esclavos. La mayor parte de estos debían convertirse en sirvientes por causa de las guerras, pero otros pagaban una especie de castigo por haber cometido delitos o tener deudas. Función de Estado de los mexicas. El Estado mexica tenía un gobierno militarista oligárquico, es decir, una élite dominaba las riquezas del Estado con el apoyo del ejército. Los cargos y funciones que desempeñaba cada individuo en la pirámide eran los siguientes. Tlatoani. Este personaje se concentraba en la vida religiosa, política y al mando de los ejércitos tenochcas. También estaba el tlacotán. Estos eran los encargados de dar consejo en temas delicados al gobernante. Estaba integrado por miembros de la nobleza, que desempeñaban diferentes funciones judiciales y administrativas. Finalmente, el Cihuacóatl daba al tlatoani ayuda en las actividades administrativas, como lo eran la recaudación y la justicia. Comercio. El comercio mexica estaba basado en agricultura. El producto principal sembrado en esta cultura era el maíz, aunque también se cultivaba el frijol, la calabaza, el cáñamo, tabaco y pimientos. Dado que su sustento era la agricultura, recurrieron a técnicas desarrolladas de siembra, como lo fueron las chinampas.
Las chinampas. Este método consistía en fabricar mediante ramas, troncos y barro huertos flotantes que se ubicaban en el lago. La chinampa es un método de cultivo que se utilizaba por los mexicas para ampliar el territorio en lagos y lagunas del Valle de México y en las cuales se cultivaban flores y verduras. La palabra chinampa proviene del náhuatl chinampan, que significa en acerca de cañas. En el comercio mexica existía el intercambio de productos y esto recibía el nombre de trueque. Según el valor del producto se pagaría con semillas de cacao, polvo de oro, tajaderas, que era una moneda hecha de cobre, o el cuachtli, que era una manta bordada de alto valor. El comercio externo era realizado por los pochtecas y estos negociaban con plumas de quetzal, piel de jaguar o piedras semipreciosas. Dado el poder que tenía el imperio mexica, sometían a los pueblos a entregarles tributos en especie. Cada tributo era fijado según la región en la que se encontrara el pueblo. Se entregaban productos como maíz, semillas, lanzas o escudos. Lengua. La lengua que hablaban los mexicas era el náhuatl. Como ya se mencionó anteriormente, la cultura mexica, al ser un imperio muy fuerte y dominante en varias culturas, el náhuatl comenzó a expandirse a lo largo de los hoy conocidos estados de Veracruz, Oaxaca, Acapulco y partes de Chiapas. La escritura. La escritura empleada por los mexicas fue la pictografía, lo que significa que representaban los objetos mediante dibujos plasmados en el papel o pieles de animales. Seguramente te has preguntado en sí cuál es la cosmovisión de los mexicas. Pues para empezar, definamos el concepto cosmovisión. Para esta gran cultura mesoamericana es la manera de ver e interpretar el mundo, pero esta cultura lo hacía en relación a los cuerpos celestes del universo, o también denominado astros. Para esto, los mexicas se basaban en la leyenda del quinto sol. Esta leyenda nos habla sobre la creación del universo y del sol y la luna. Se menciona que 5 soles, ¿por qué? Porque nuestro universo ha pasado por 5 etapas de creación a través de 5 dioses. Nuestro primer sol fue creado por Quetzalcóatl bajo el nombre de Sol de Viento, que consiste en que mandaría terribles vientos y huracanes para destruir el mundo, y los sobrevivientes a esto se transformarían en simios. Nuestro segundo sol, bajo el nombre de Sol de Fuego por el dios Tezcatlipoca, Quetzalcóatl mandó una lluvia de fuego para tomar revancha, por lo que transformaría a los hombres en guajolotes. Nuestro tercer sol, ya bajo el dios Quetzalcóatl, otra vez conocido como la serpiente emplumada, provocó un diluvio de proporciones catastróficas que transformó a los hombres en peces. Y nuestro cuarto sol, llamado Sol de Tierra, bajo el dios Tezcatlipoca, que culminó con la siniestra matanza por jaguares que devoraron a los seres humanos. Pero al asumir todo esto, el mundo quedó en total oscuridad. Seguramente te has preguntado por qué en total oscuridad. Y por fin llegamos a nuestro quinto sol, el más importante de nuestra existencia. Da el relato que todos los dioses se juntaron en una hoguera en la ciudad de Teotihuacán. Recordemos que en Teotihuacán es el lugar donde nacen los dioses, y pues llegaron a la conclusión que uno de ellos tenía que sacrificarse, por lo que un dios llamado Nanahuatzin, de fea apariencia, estaba dispuesto a sacrificarse, por lo que al final el dios Tecacistecatl se sacrificó lanzándose. Al hacer eso, aparecieron 2 nuevos soles, por lo que daba inicio a una nueva era para toda la humanidad, pero se percataron que estos astros se permanecían estáticos, por lo que el dios Ekal lanzó un conejo para apagar a uno de los soles, y es así de esta manera que se crea la luna. Otro concepto muy importante es la religión de los mexicas, que eran politeístas, pero cabe destacar que estaba más enfocada al sincretismo. ¿Por qué decimos sincretismo? Porque adoptaban dioses de otras culturas. Ellos practicaban los sacrificios humanos, con el fin de rendir culto o incluso adoración a los dioses a través de la sangre derramada. Arte. Los mexicas fueron un pueblo mesoamericano del siglo XV. Su arte incluye sus manifestaciones artísticas, entre los que se encuentran la literatura, la música, la arquitectura, la pintura, la escultura y la danza. Fueron muy creativos y utilizaron tejidos y plumas para la fabricación de artefactos decorativos o rituales. Escultura. Los mexicas tenían una escultura muy expresiva y bien acabada, con un gran realismo significativo. Los mexicas escultores utilizaban principalmente basalto, oro, piedras
cerámicas y maderas para hacer sus esculturas, y a veces decoraban las esculturas con pinturas de colores o incrustaciones de piedras preciosas. Pintura méxica. Las pinturas méxicas eran hechas en paredes de templo, tejidos o visellas de cerámica, utilizando colores fuertes y vivos, y los artistas representaban escenas de la vida cotidiana, batallas, rituales e imágenes de personajes importantes del imperio. La pintura en el pueblo mexica aparece ligada a la arquitectura. El color tiene un papel profundo, se trata de un color plano, sin matices ni sombras. Arte plumario. La plumería fue una de las expresiones más originales y utilizadas de los mexicas, especialmente en la elaboración de mosaicos. Las aves utilizadas para estos procedimientos eran de los bosques tropicales del sur de México y Guatemala, o bien eran criadas en cautiverio y cazadas con técnicas refinadas para no dañar el plumaje de estas presas. Eran clasificadas de acuerdo con el color, el tamaño, la calidad, y las más apreciadas eran las verdes de quetzal. Arquitectura. La arquitectura mexicana destacaba por su grandeza y la veneración a la divinidad. Su propósito era de manifestar poder, conserva un cierto sentido del orden y la simetría. Los diseños geométricos y las líneas extensas eran representadas en dogmas religiosas y del poder del Estado. Declive. En 1517, Francisco Hernán Cortés de Córdoba hizo un primer contacto en las poblaciones de la península de Yucatán donde se asentaban las mayas. Un año después, en 1518, Juan de Grijalva llegó a las costas del Golfo y supo de la existencia del Imperio México. Fue entonces que se organizó una tercera expedición a cargo de Hernán Cortés, quien zarpó de Cuba en febrero de 1519. Llegó a las costas del Golfo donde hoy se ubica Tabasco y después de librar algunas batallas recibió varios regalos, entre ellos 20 doncellas quienes se encontraban Malitzi, mejor conocida como la Malinche, quien habla náhuatl y naya, y se convirtió en el intérprete oficial de Hernán Cortés. En su camino hacia la capital del Imperio México, Cortés hizo algunas alianzas con los otonacas. Recorrieron muchos pueblos como Cholula y ciudades de Amanecameca, donde combatieron para finalmente llegar el 8 de noviembre de 1519 a Tenochtitlan, donde fueron recibidos cordialmente por el emperador Moctezuma II, quien creía que Cortés era Quetzalcóatl. Sin haber librado alguna batalla, los españoles se apoderaron de México Tenochtitlan. Mientras Cortés se retiraba de Tenochtitlan, Pedro de Alvarado quedó al mando, indignado porque los mexicas celebraron una fiesta en honor a Huitzilopochtli, ordenó asesinar indígenas en un evento conocido como la Matanza del Templo Mayor. Esto enfureció a los mexicas encabezados por Cuitlahuac, quien sucedió a Moctezuma, expulsaron a los españoles de Tenochtitlan y les causaron muchas muertes. A este suceso se le llamó como la Noche Triste, y se dice que Cortés lloró la muerte de sus soldados debajo de un huacote. Decidido Cortés a conquistar Tenochtitlan por las vías de las armas, apoyado por 800,000 guerreros tlaxcaltecas, derrotó finalmente a los mexicas el 13 de agosto de 1521. Si deseas conocer aún más sobre la cultura mexica y todas las culturas del México prehispánico, te recomendamos visitar el canal de YouTube de la INAH, en donde encontrarás videos informativos y muy interesantes, o la página Arqueología Mexicana que contiene diversos artículos sobre el mismo tema.